Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Y le voy a invitar a que me ayude a dar lectura a estos versículos. Lo vamos a hacer de una manera alternada. Yo inicio en el 6 y nos unimos todos en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Tome sus asientos, relájese. No se vaya a dormir tampoco, pero deje de pensar en lo que va a ser el día de mañana, hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a concentrarnos, ¿verdad?, en estos versículos. Ya el día de mañana va a haber tiempo para pensar en los afanes, en los quehaceres del diario vivir. A esta mensaje, hermanos, que encontramos en estos versículos, le hemos titulado Un siervo fiel. Un siervo fiel. ¿A cuántos de los que estamos reunidos en este lugar no nos gustaría portar este título? ¿Verdad? Ser considerados siervos fieles delante del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo es que una persona puede disfrutar de este grado, ¿verdad?, de este reconocimiento? ¿Cómo puede ser que una persona llegue a ser considerada fiel, digna de confianza? Piense por un momento en lo material, en lo humano. ¿Cómo es que el trabajador, ¿verdad?, que apenas está iniciando, conforme van pasando los años, ¿verdad?, se va ganando la confianza de su amo, ¿verdad?, de su patrón, al punto de que lo llega a considerar una persona fiel, digna de confianza, ¿verdad?, aquella a la cual pueden encargar sus bienes, sus negocios, hermanos. Miren, una persona fiel bien pudiera ser aquella que guarda lealtad, que es constante y sincera en sus afectos. También es constante en sus obligaciones y sus promesas. Una persona fiel no tan fácilmente defrauda, ¿verdad?, la confianza depositada en ella. Va a actuar, siempre va a tratar de actuar con lealtad y honradez, hermanos. El ser fiel implica entonces, hermanos, también tener respeto, comprensión y compromiso hacia aquellos con los cuales nos relacionamos. Y si esto se requiere para tener una relación interpersonal estable, ahora imagínense lo que requiere entonces delante de nuestro Dios, de nuestra parte, hermanos, para llegar a ser considerados como hijos fieles, siervos fieles delante de nuestro Dios. Porque hemos escuchado, ¿verdad?, estas palabras que los evangelios dicen, y creo que nos transportan, hermanos. Crean en nosotros un deseo sincero por ser siervos fieles, pero la realidad es que no los llegamos a entender cuando el Señor dice: bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y estoy seguro que no ignoramos estas palabras, hermanos. Pero ¿cómo puedo yo llegar a ser ese buen siervo y fiel que el día
de mañana, hermanos, en un futuro no muy lejano, va a poder escuchar esas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegar a ser como personajes bíblicos que llegaron a ser fieles servidores del Señor en su momento, el siervo de Dios Abraham? El Señor no solamente le consideró su siervo, sino le llegó a llamar su amigo. El siervo de Dios Job, ¿verdad? ¿Cómo habla el Señor de Job, hermanos? Perfecto, dice, fiel. Hermanos, que el Señor nos ayude, y en esta hora la Escritura quiere mostrarnos cómo es este siervo fiel, para que, ¿verdad?, ese deseo de ser fieles al Señor no se quede como deseo en nuestro corazón, sino con la ayuda de Dios podamos ser siervos fieles para nuestro Dios. Así es que veremos entonces 3 características muy propias del siervo fiel, con el propósito de que usted y yo las practiquemos y de la misma manera podamos fortalecer nuestras relaciones interpersonales como iglesia, pero principalmente nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas 3 características de un siervo fiel de acuerdo al siervo de Dios Pablo en esta carta, la cual él dirige a su hijo en la fe, Timoteo? Decíamos, hermanos, que una persona fiel no es una persona cualquiera, es una persona que es constante en sus afectos, mantiene sus sentimientos y esas buenas relaciones a pesar de las dificultades, ¿verdad? No al primer problema, bueno, pues ya no nos entendimos, pues Dios que te bendiga, ahí nos vemos. Es leal, trata de cumplir sus promesas, sus obligaciones. Es una persona honrada, va a actuar con sinceridad y transparencia, ¿verdad?, en sus tratos con los demás. Es una persona que va a brindar respeto, va a respetar las opiniones y las decisiones de los demás, incluso cuando son diferentes a las suyas, hermanos. Y dice acá la palabra de Dios, entonces, versículo 6. Y la palabra de Dios nos muestra la primera característica de un siervo fiel. Dice, si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Entonces, un siervo fiel delante de los ojos del Señor Jesús es aquel que se nutre, se alimenta constantemente con las palabras de la fe y la buena doctrina. ¿Verdad que no tiene que ver nada con las características propias de este siervo fiel? ¿Verdad? No tiene que ver con qué tan apto intelectualmente pueda ser. Dice acá el siervo de Dios, tiene que ser criado, tiene que ser alimentado, nutrido constantemente con las palabras de la fe y de la buena doctrina, hermano. Esto debe de empezar a abrir, ¿verdad?, nuestra mente, empezar a ver cuál realmente son esas características que el Señor espera que usted y yo cumplamos como siervos fieles. Dice el siervo de Dios, entonces necesita ser criado. Timoteo, si anhelas ser un siervo fiel o un ministro fiel, tú necesitas, a como dé lugar, alimentarte, nutrirte con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Porque la alimentación continua de las verdades de las Sagradas Escrituras es esencial para el crecimiento espiritual saludable del cristiano. Sin nutrición de la palabra, hermanos, no va a haber crecimiento saludable. Puede pasar el tiempo. Va a ser como aquella criatura, ¿verdad?, que desde que nace es mal alimentado, ¿verdad? No le dan el alimento adecuado y esa criatura empieza a crecer, ¿verdad? Pero no crece
saludable, empieza a tener deficiencias en su ser, ¿verdad? Dice acá el siervo de Dios, entonces necesitas nutrirte. Esta palabra que se usa para la palabra nutrir es el griego entrefo y quiere decir instruir, nutrir. Se usa metafóricamente en la voz pasiva aquí en 1 Timoteo 4:6, que quiere decir ser nutrido en la fe. Proporcionar instrucción y capacitación con la implicación de habilidad en algún área del conocimiento práctico. Formar, enseñar, formado en las palabras de la fe. Y creo que es bueno hacer una diferencia entre las palabras de la fe y de la buena doctrina. Aquí las palabras de la fe es una referencia general a las Escrituras, hermanos, al Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Cuando por primera vez escuchamos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, hermanos, lo que se había perdido. Sí, esas son las buenas palabras de la fe, como Cristo Jesús viene, paga por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermanos, y nos salva de la condenación eterna. Pero el cristiano en su formación no debe de quedarse ahí, sino que debe de ir más adelante. Y entonces viene la buena doctrina. Esto es formación cristiana. Tiene que ver con la enseñanza, hermanos, un tipo de teología más profunda para la formación y la madurez del cristiano. Y Hebreos 6 del 1 al 3 lo describe de una manera muy hermosa. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permitiere. Porque ya escuchaste, ¿verdad?, por muchos años de el perdón de pecados, de que Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a ti, del arrepentimiento. Ahora está bien, ya lo sabes, ahora debes de ir al siguiente nivel. Porque sí queremos ser fieles servidores del Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Entonces, un buen servidor, hermanos, un fiel siervo, su origen, fíjese, no depende de qué, ahora sí, dice en inglés background, venga, ¿verdad? De qué país venga. No depende de qué familia venga, hermanos. No depende si haya nacido o no en el Evangelio, ¿verdad? No tiene que ver que lleve 5, 10, 20 años, 30 años. Un fiel siervo se origina entonces, amados hermanos, en las buenas palabras de la fe y la buena doctrina. ¿En qué se origina un fiel siervo de Dios? En las buenas palabras de la fe. Necesita ser alimentado, necesita ser instruido, ser formado en las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esta palabra bueno es el griego kalos, que denota aquello que es intrínsecamente bueno, aquello que en su naturaleza, en su esencia es bueno, algo hermoso, algo honroso. Esto pertenece a una cualidad moral positiva con la implicación de ser valorado favorablemente. Es algo excelente, digno de elogio, hermanos. Entonces, el ser considerado como un fiel servidor va a depender de que tanta buena doctrina, buena enseñanza se ingiera. De hecho, la palabra bueno que se usa tanto para describir al buen ministro como la buena doctrina es la misma palabra, hermanos. Entonces van de la mano, ¿sí se da cuenta? Entonces no puede haber un buen siervo, un fiel siervo que no se alimenta con la buena
enseñanza con la buena doctrina. Ambas cosas se necesitan, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber, cómo darnos cuenta si alguien realmente se está alimentando con la fe, con las palabras de la fe y de la buena doctrina? Porque yo puedo pensar, yo estoy en casa, leo la escritura, trato de leerla cuando tengo tiempo y puedo pensar que me estoy alimentando. ¿Verdad? ¿Cómo saber, cómo tener esa seguridad, amada iglesia del Señor, que realmente la palabra está siendo ingerida cuando yo la escucho? En lo físico nos podemos dar cuenta cuando alguien está saludable, ¿verdad? ¿Qué podemos notar en esa persona? Vemos su color de piel. Pues a través del color de piel, el día que el Señor pues nos concedió a esta pequeñita Yanel, por ahí se complicaron un poco las cosas, en el sentido de que en su cordón umbilical le encontraron por ahí el ácido muy alto. Pues sí me empecé a preocupar, dije, Señor, pues no vaya a ser algo delicado. Y decía la enfermera, una señora con mucha experiencia, no te preocupes, dice, ya vas a ver, no, y van a regresar, mira esta bebé, mira su color de piel. Entonces, ¿qué notó la enfermera? Que era una niña sana, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, se nota cuando alguien es sano y cuando el cristiano está siendo alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina, también se va a notar. ¿Y de qué manera? Su hablar es agradable y las palabras que expresa, las palabras que salen de su boca van a ser palabras de gracia y de edificación. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en ustedes en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando al Señor en vuestros corazones. ¿De dónde, amados hermanos, de dónde, hermanos del coro, proviene entonces la verdadera alabanza? ¿De qué tan bonito se cante? No, dice acá, de la abundancia de la palabra en nuestros corazones. De eso va a salir esa exhortación, ¿verdad? Esa enseñanza, ese ánimo. Cuando la palabra de Dios habite en nuestros corazones, hermanos, entonces nuestras palabras van a tener, con la ayuda de Dios, un poder glorioso. Seremos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Y esas palabras van a tener un efecto en los demás, ¿sí? Las alabanzas se van a transmitir al corazón de los oyentes. Un ejemplo de ello fue el Señor Jesús. El Señor Jesús, a pesar de ser Dios en la carne, Dios en un cuerpo humano, en su niñez fue criado, ¿verdad? Fue nutrido, tanto por su madre María como por José, la alimentaron al pequeñito, ¿no? Pero también el Señor fue criado y alimentado a través de las Escrituras. Vea usted los evangelios y ¿a dónde va a estar el Señor Jesús? Dice que en una ocasión lo encontraron ¿a dónde? En el templo, a sus 11, 12 años, preguntando, ¿verdad?, a los doctores de la ley. Dice el evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 en adelante. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie. ¿Para qué? Para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Y cómo se quedaron esas personas ahí reunidas en la sinagoga? Se quedaron atónitas, perplejas.
dijeron, dice el 21, después de que Jesús comenzó a hablar de la escritura que acaban de oír, dice, se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Decían estas personas, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser si yo lo conozco? Es el hijo de José. ¿Cómo puede hablar este hombre de esta manera, hermanos? ¿Y cuál es el ejemplo o la aplicación que usted y yo podemos obtener de esto? Usted podrá decir, pero era el Señor Jesús, ¿verdad? Pues él era un hombre, ahora sí que aunque fue completamente hombre, él nunca pecó, nunca hizo errores. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto, hermanos? Que el Señor se alimentaba de la buena doctrina, ¿sí? De la buena enseñanza. Sí, a lo mejor nuestras palabras no van a ser, ¿verdad?, siempre perfectas. A lo mejor vamos a equivocarnos a la hora de expresar, porque dice Santiago que aquel que no ofende de palabra es varón perfecto, ¿verdad? A lo mejor no vamos a ser perfectos a la hora de hablar, hermanos, pero con la alimentación y la nutrición de las Escrituras, las palabras en su mayoría, hermanos, al ser expresadas, cuando salgan de nuestros labios, van a ser palabras de bendición. Amén. Palabras de edificación, hermanos. Porque cuando la palabra de Dios abunda en el corazón de los creyentes, esto va a mejorar las relaciones interpersonales, va a mejorar la hermandad entre los cristianos, ya que se fortalecerán a través de la enseñanza y la exhortación de las Escrituras. Entonces, si hemos estado teniendo problemas, hermanos, para relacionarnos como conviene, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer yo personalmente? Si queremos llegar al mismo destino, al mismo fin, tanto usted y como yo debemos de preocuparnos por alimentarnos con la palabra. Así como no podemos estar sin el desayuno, sin la avenita, sin los huevos revueltos con tocino, ¿verdad?, en la mañana, que así sea, hermanos, nuestra hambre por la palabra de Dios. Amén. Segundo, un siervo fiel que está siendo alimentado con la palabra, que está siendo nutrido, su hablar va a ser agradable, como mirábamos. Pero también esta bendición, este beneficio va a ir más allá. Porque este fiel servidor, a través de la nutrición de la palabra, va a ir desarrollando al punto de poseer una buena y limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo define la Escritura la mente, la conciencia de aquellos que están sin Dios? ¿Qué es lo que dice Efesios? Que por cuanto su mente y su conciencia está a oscuras, ¿qué hacen? Todo lo negativo, ¿verdad? Se envuelven, dice, en borracheras, y nos muestra una lista grande de pecados, de faltas. Y según 1 Timoteo 1:5, hermanos, eso es precisamente el fin de que usted y yo nos alimentemos con la palabra de Dios, de que nuestras conciencias, nuestros corazones vayan siendo limpiados con la ayuda de Dios, ¿verdad? Toda maldad, toda inmundicia vaya siendo extirpada. Dice 1 Timoteo 1:5, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, hermanos. ¿No nos gustaría tener una limpia conciencia delante del Señor? Pensar, ver las cosas como Dios las ve. Tratarnos, ¿verdad?, los unos a los otros como Dios nos trata, con pureza, con honestidad, con sinceridad. La conciencia, según el diccionario de la lengua española, se define como el conocimiento de algo, la facultad psicológica que distingue entre el bien y el mal. Es la sensibilidad moral, la conciencia.
Este concepto se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Eso es la conciencia. Entonces, hermanos, el alimentarnos constantemente con la palabra de Dios, con las enseñanzas de las Escrituras, va a hacer que nuestras conciencias estén despiertas, sensibles en cuanto a lo bueno y lo malo, en cuanto a lo justo y lo injusto, lo santo y lo profano. ¿No nos gustaría hacer esa diferencia, hermanos? Porque queremos ser siervos fieles del Señor Jesús, ¿o no? ¿Cómo es posible que aquel varón, aquel rey llamado Josías haya podido tener una conciencia limpia si vivía en medio de una nación, de un pueblo que se encontraba en una situación espiritual oscura? Dice la Escritura que el libro de la ley se había perdido, no se celebraba la Pascua, el culto, la adoración en el templo estaba cerrado. Y dice la Escritura que cuando este varón, este rey llamado Josías, ¿verdad? Escucha las palabras de ese libro, el libro es hallado y es leído delante del rey. ¿Qué es lo que experimentó este rey? Una sensibilidad, un dolor. Dijo, son graves las consecuencias, el problema que viene sobre la nación por cuanto nuestros padres, dice, no escucharon la voz del Señor, hermanos. ¿Sí se da cuenta entonces cómo la palabra de Dios puede hacer sensibles nuestras conciencias? Puede ir ayudando, hermanos, porque mientras estemos ahora sí con esa sensibilidad de nuestro corazón al escuchar, al alimentarnos con la palabra de Dios, déjeme decirle que nuestra vida espiritual va a ir en aumento, va a ser como la luz de la aurora, poco a poco va a ir avanzando, ¿verdad? Hasta que el día, dice Proverbios, sea perfecto. Pero ¿qué pasa si nos descuidamos? Si no nos damos el tiempo de alimentarnos con la palabra de Dios, de estudiarla, de meditarla, entonces corremos el riesgo de que ahora sí nuestra conciencia, como dice la Escritura, día a día se vaya encallando, se vaya endureciendo y nos distraigamos de lo que realmente importa. Dice 1 Timoteo 1, 6, 7, de lo cual, hablando acerca de la buena enseñanza, de la buena doctrina, dice, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Que el Señor Jesús, hermanos, nos ayude. Y con la ayuda de Dios, desechemos toda mala conciencia y de aquí en adelante usted y yo deseemos la leche espiritual, hermanos, como aquel bebé sin engaño, para por medio de ella crecer en salud. Dijo el apóstol Pedro, desechen toda malicia, todo engaño, todo fingimiento. Estén dispuestos a hacer ese cambio y entonces a través de la leche espiritual ustedes van a empezar a crecer, a madurar y el día de mañana ser siervos fieles para la gloria de Dios. Versículo 7 en su segunda, versículo 7 en adelante dice, y aquí encontramos la segunda característica: mas las fábulas profanas y de viejas desecha y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y también de la venidera. ¿Qué característica alcanza a ver usted a través de ese versículo? El siervo fiel se va a ejercitar constantemente en la piedad. Ya pasó de lo
lo teórico, ¿verdad? Ya se alimentó, ya estudió la escritura, ya repasó las doctrinas, ahora sí, de la fe, ¿verdad? Ya va en ese proceso de madurez. Entonces lo que va leyendo, entonces ahora lo va a llevar a la práctica, ¿sí? Esto es lo que quiere decir, amados hermanos, ejercitarte para la piedad. O sea, ya escuchaste lo que tienes que hacer. Entonces ahora tienes que dejar de hacer lo que tú has venido haciendo y entonces empezar a hacer lo que la enseñanza bíblica te pide hacer, ¿sí? Dice acá, ejercítate para la piedad. Piedad se define como toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Ese requisito previo de cuyo cumplimiento dependen todos los ministerios eficaces. Ejercitarnos en la piedad es entonces una vida de sumisión a Dios a través de renunciar a nuestros malos deseos y dejar de complacerlos. Porque qué difícil es dejar esos malos hábitos, ¿verdad? En ocasiones sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos el tiempo para agarrar la escritura, leer 2, 3 capítulos de la palabra de Dios, pero como yo estoy en mi mundo, en mis hábitos, y ahí entra, ¿verdad? Esa lucha, hermanos. No es otra cosa que la abstención, hermanos. El privarnos, ¿verdad? Como dice Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no somos deudores a la carne para querer complacer sus deseos, ¿verdad que ya no? Porque si vivimos conforme a la carne, dice, entonces van a morir. Pero si por medio del Espíritu mortifican, matan, aniquilan las obras de la carne, entonces van a vivir. ¿Sí? Porque todos, dice Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto es lo que va a requerir, amados hermanos. Esto significa ejercitarnos en la piedad, dejar de hacer lo que me gusta por hacer lo que Dios me pide. Y entonces eso va a requerir un dolor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En 1 de Corintios 9:24 dijo, yo hiero este cuerpo, lo pongo, dice, bajo servidumbre, no le concedo sus deseos. Dice, no vaya a ser que habiéndole predicado a grande multitud, al final yo venga a salir reprobado, hermanos. Que el Señor Jesús nos ayude, hermanos, y nos recordemos que el ejercitarnos en la piedad, aunque traiga dolor a nuestra vida, aunque traiga, verdad, tristeza, hermanos, sufrimiento, nos acordemos que eso va a tener bendición en esta vida, hermanos. Vamos a, con la ayuda de Dios, poder poco a poco ir dominando esas pasiones que están en nuestra carne. Vamos a poder disfrutar de la verdadera paz y libertad que el Espíritu nos puede dar, bendito el Señor. Y por último, vamos a disfrutar de la vida eterna. Señor Jesús nos ayude, hermanos. Tercera y última característica, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Esta característica hoy en día es muy, muy escasa, muy rara, pero el siervo fiel y verdadero sin duda se va a identificar por ella. Y esa característica es que el siervo fiel siempre y en todo momento va a recibir y aceptar la palabra fiel y verdadera.
Aquel que previamente se ha alimentado con la sana doctrina, que en casa se ha dado la tarea de alimentarse, ¿verdad? De ir a las profundidades de las Escrituras, alimentar su alma. Aquel que constantemente se ejercita en la piedad, ¿verdad? Que hermanos, ahora sí se limita, ¿verdad? No le hace caso a su carne. Entonces el resultado va a ser que este siervo fiel va a recibir esa palabra. No la va a rechazar, porque él antes ya la ha saboreado, ya la ha probado, ¿verdad? Es como cuando vamos a un restaurante y vemos un plato que pues nunca hemos escuchado de él, ¿no? Ni lo hemos visto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura? No, pues le dudamos, ¿no? Pero cuando sabemos que es un plato delicioso, ¿qué vamos a hacer? De primas a primeras, así mismo la Escritura, hermanos. Ahora pregunto, ¿habrá una diferencia entre recibir y aceptar un regalo? Podemos aceptar un regalo, ¿no? Pero lo puedo ir a dejar arrumbado allá en el garage, olvidarlo allá en la esquina. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Que vuelvo a repetir, usted puede decir, hermano, pues yo estoy acá, yo la escucho, yo la recibo, yo la acepto. Pero ¿a dónde ha dejado usted ese regalo que ha recibido a través de Cristo Jesús? Ese regalo valioso que usted recibe jueves tras jueves, martes tras martes, domingo tras domingo. ¿A dónde ha dejado esa palabra fiel? ¿La ha dejado allá en la esquina arrumbada, olvidada? ¿O la trae en lo más profundo de su corazón? Le ha reservado un lugar hermoso, maravilloso en el trono de su corazón. Esto fue lo que hicieron nuestros hermanos en Tesalónica, hermanos. Por eso se convirtieron muy hermosamente al Evangelio. Los tesalonicenses recibieron y aceptaron la fiel palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo, les predicó, sus receptores no solo recibieron su palabra, sino que también la aceptaron. No la rechazaron, sino antes adoptaron lo que el apóstol proclamaba como la palabra de Dios y no del hombre. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra, dice, en vosotros lo que creísteis. Entonces el siervo fiel en todo momento, hermanos, sin importar las circunstancias, las tormentas que estén a su alrededor, él siempre va a tener esa disposición de recibir y aceptar la palabra de Dios. Y cuando eso hacemos, hermanos, cuando recibimos y aceptamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a obrar en el corazón de nosotros y nos ayudará a obrar. Dice el versículo 10 ahí en Primera de Timoteo, porque por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces el que está alimentado con la palabra de Dios, el que recibe, hermanos, la palabra de Dios, no le va a importar que lo difamen. No le va a importar que hablen negativamente de él. No le va a importar que lo ataquen, que lo molesten, que lo acosen, hermanos, porque él sabe, ¿verdad?, a quién sirve. Y esa palabra lo va a ayudar a obrar, a seguir adelante, bendito el Señor. ¿Y por qué en ocasiones el cristiano hoy en día ya no quiere obrar? Lo señalan, lo critican y se desanimó. ¿No será, amados hermanos, iglesia del Señor, que nos está haciendo falta recibir la palabra fiel? Aceptarla en nuestro corazón. Esa palabra que dice acá el siervo de Dios, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Decimos que Dios es digno de toda la gloria, decimos que Dios es digno de todo el honor. Y entonces, ¿por qué no quiero recibir la palabra de ese Dios digno? ¿Por qué me cuesta tanto?
Dios nos ayude, amados hermanos, que el aceptar y recibir la palabra de Dios en nuestro corazón va a producir un cambio en nuestra vida. ¿Cómo reaccionaron aquellas multitudes a las cuales les predicó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, después que se dieron cuenta de su error, después que se dieron cuenta que habían crucificado al autor de la vida? Dijeron: Pedro, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué haremos? Y les dice el apóstol Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirán perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Amados hermanos, Señor Jesús nos ayude, porque yo quiero ser un siervo fiel, lo más que pueda, aún en medio de mis debilidades, de mis deficiencias, amado hermano. Y dice la escritura acá, versículo 11: esto manda y enseña. ¿Quieres ser un siervo fiel del Señor? Entonces toma en cuenta estas características. De aquí en adelante, por la ayuda de Dios, aliméntese, nútrase, no con sus pensamientos, no con su manera de ver las cosas, sino con la palabra de Cristo Jesús, esa palabra que es espíritu y es vida. Comience de igual manera a ejercitarse en la piedad, hermanos. Todos necesitamos de alguna manera abstenernos de aquello que nos afecta, de aquello que nos impide, ¿verdad?, tener una relación más íntima con Cristo Jesús. Que recordemos que somos deudores no a nuestra carne, no a este cuerpo de muerte, sino a aquel que pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, es a saber, Cristo Jesús. A Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos, ¿verdad, hermanos?, nuestra victoria, bendito el Señor. Así es que de aquí en adelante, hermanos, tratemos de agradar a ese Dios todopoderoso. Y por último, no se nos olvide recibir y aceptar la palabra fiel y verdadera. Si esto hacemos, hermanos, no va a importar lo que venga a su vida, no van a importar los señalamientos, no van a importar sus temores, sus miedos, ¿verdad? Esa misma palabra va a obrar en su corazón de tal manera, ¿verdad?, que usted un día, no muy tarde, allá en la entrada al reino de los cielos, usted puede escuchar esas palabras de parte del Señor Jesús: entra, mi buen siervo fiel, en el gozo de tu Señor, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya.